En una Cartagena, marcada por el murmullo del escándalo y el peso de las apariencias, una joven humillada por su propia familia es enviada, vestida con harapos, a la hacienda del hombre más respetado de la región. Lo que nadie imagina es que ese encuentro forzado encenderá un lazo capaz de desafiar prejuicios, despertar secretos enterrados y enfrentar a un pueblo entero. Allí, donde la dignidad parece perdida, nacerá un sentimiento que pondrá a prueba el deber, el deseo y el destino. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde escuchas esta historia y dime qué es lo que más te atrae de los romances de época. Cartagena de Indias, año 1842. El sol de la tarde caía sobre los tejados de tejas rojas, bañando la ciudad con un resplandor dorado que parecía anunciar un día de fiesta. Pero en la casona de los Herrera, detrás de muros blancos y ventanas cerradas, no había celebración alguna. Allí, en un cuarto estrecho y silencioso, Claudia Herrera sostenía entre sus manos el vestido más viejo que había visto en su vida. Era una prenda de algodón endurecido por los años, desteñida hasta el cansancio, con costuras que apenas resistían y un dobladillo irregular que revelaba su abandono. Su corazón latía con inquietud. Sabía que ese vestido no era solo ropa, era un mensaje. Una humillación cuidadosamente diseñada por su madrastra, doña Beatriz, quien observaba desde la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa helada. «Póntelo de una vez», ordenó Beatriz con voz cortante. «No pretendas que mereces algo mejor. Con ese aspecto sabrán exactamente quién eres». Claudia bajó la mirada, aunque sus ojos brillaron apenas un instante, no por rebeldía, sino por dignidad. Se vistió en silencio. El vestido caía sin gracia sobre su figura delgada, como si quisiera apagar cualquier luz que llevara dentro. Beatriz la examinó con satisfacción cruel y chasqueó los dedos. Ahora sí, perfecta para causar la risa de todos. Irás a la hacienda Montoya, ofrecerás tus servicios y agradecerás que te reciban. Claudia sintió un nudo en la garganta, pero solo inclinó la cabeza. Había aprendido a callar para sobrevivir. Tomó una pequeña cesta y salió de la casa bajo la mirada orgullosa de su madrastra, convencida de haberle dado una lección que jamás olvidaría. El camino hacia la hacienda era largo y polvoriento. Las palmeras se mecían suavemente, y el viento cálido acariciaba sus mejillas con una ternura que contrastaba con todo lo que había vivido aquella mañana. Cada paso que daba parecía llevarla más lejos de sí misma, más cerca de un destino incierto que no podía imaginar. Cuando por fin llegó a la entrada de la hacienda, levantó la vista y contuvo la respiración. La casa principal se alzaba con elegancia, rodeada de jardines cuidados y corredores luminosos. Allí vivía el hombre más respetado de la región, don David Montoya. Claudia tragó saliva y avanzó con timidez, consciente de que los trabajadores la observaban con sorpresa y desdén. «¿Y esta quién es?», murmuró alguien. «Viene vestida como si hubiera dormido entre trapos», comentó otro. Claudia apretó la cesta entre los dedos, intentando no derrumbarse. Pero antes de que pudiera responder o defenderse, una voz profunda resonó desde el corredor principal. «¡Basta!». El silencio cayó de inmediato. Claudia levantó la vista y lo vio. Don David Montoya descendía los escalones con paso firme, el sol iluminando el contorno de sus hombros amplios y su porte imponente. Vestía camisa blanca de lino, chaleco claro y botas cuidadosamente pulidas. Pero no fue su apariencia lo que la dejó sin aliento, sino su mirada, unos ojos azul grisáceo que parecían capaces de leer el alma de cualquiera. Claudia sintió que el aire le faltaba. David se acercó con expresión grave, deteniéndose frente a ella. Sus ojos recorrieron lentamente su vestido viejo, su postura retraída, su temblor contenido. No había burla en su mirada, solo algo que Claudia no había recibido en mucho tiempo: respeto,
¿Cuál es tu nombre?, preguntó con suavidad, aunque su voz mantenía el peso de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Claudia. Claudia Herrera, respondió ella, apenas audible. David ladeó ligeramente la cabeza, intrigado por la timidez y la fuerza silenciosa que emanaba de aquella joven. ¿Y quién te envía así? Claudia bajó los ojos, dudando. Sabía que no debía hablar mal de su madrastra, pero también sabía que el silencio era una forma de sobrevivir. Me pidieron que viniera a ofrecer mis servicios, señor, murmuró. David frunció el ceño. No creyó ni por un segundo que aquella joven hubiera elegido presentarse de esa manera. Había dolor detrás de sus palabras, un dolor que él reconoció con amarga familiaridad. Aquí nadie será tratado con desprecio, dijo entonces, elevando la voz para que todos lo oyeran. Mientras esté en mi hacienda, esta joven recibirá el mismo respeto que cualquiera. Claudia abrió los ojos con sorpresa. Nadie la había defendido así desde la muerte de su padre. Su corazón tembló, no de miedo, sino de algo que no sabía nombrar. David volvió a mirarla, y por un instante el mundo pareció detenerse. La brisa movió un mechón suelto de su cabello, y él, casi sin pensarlo, extendió la mano para apartarlo con delicadeza. Pero se detuvo a mitad de camino, consciente del atrevimiento, y retiró la mano con suavidad. «No temas», dijo en voz baja. «No permitiré que se aprovechen de ti». Claudia sintió que una lágrima amenazaba con caer, pero la contuvo. Ese hombre no la conocía, y aún así había visto algo en ella que nadie había querido ver. «Gracias, señor», susurró. David sostuvo su mirada unos segundos más, como si quisiera descubrir todos los secretos que Claudia guardaba detrás de su silencio. Algo en su pecho, dormido durante años, pareció despertar. «Ven conmigo», dijo finalmente. «Te mostraré dónde podrás trabajar. Y si alguien se atreve a faltarte al respeto, me lo dices». Claudia lo siguió con pasos lentos, sintiendo cómo la luz del atardecer bañaba su rostro. Cada movimiento del hacendado, cada palabra suya, parecía abrir una puerta que ella jamás imaginó cruzar. Y aunque no podía saberlo aún, aquel instante, el vestido viejo, la humillación, la inesperada defensa, sería el primer hilo del destino que uniría sus vidas para siempre. La brisa de la mañana recorría la hacienda Montoya con un murmullo suave, moviendo las hojas de los naranjos y levantando el aroma dulce que impregnaba el aire. La luz temprana bañaba los corredores en tonos dorados, creando una atmósfera serena que contrastaba profundamente con la inquietud que reinaba en el corazón de Claudia Herrera. Aquella sería su primera jornada en la hacienda, y aunque el sol comenzaba a elevarse con majestuosidad sobre las tierras fértiles, ella seguía sintiendo el peso del vestido viejo que llevaba puesto desde el día anterior. No era solo una prenda, era el recordatorio constante de la humillación que había quedado atrás, pero que aún resonaba dentro de ella con la precisión de un eco cruel. Claudia avanzó por el pasillo central de la hacienda con pasos cortos, casi silenciosos, sosteniendo una pequeña cesta con herramientas para la limpieza. Empezaría ordenando la galería principal, tarea sencilla pero que igual le hacía temblar los dedos. No sabía si su presencia era bienvenida, ni cómo debían verla los demás después de la intervención inesperada de don David Montoya, el hombre que, sin conocerla, había puesto un límite a la burla ajena. Esa muestra de dignidad le había dado un respiro, pero también le había despertado un miedo nuevo, el de sentirse vista por primera vez en años. Mientras se inclinaba para sacudir una mesa antigua, sintió pasos apresurados acercándose. Se irguió de inmediato mordiéndose el labio por los nervios, hasta que vio entrar a Rosa María, la criada de confianza de la hacienda. Su sonrisa cálida iluminó la estancia como un rayo de luz. «Buenos días, niña», dijo Rosa María con tono dulce, acomodándose el pañuelo en la cabeza antes de acercarse. «Te esperaba más temprano. Pensé que quizá te habías perdido en los pasillos».
Claudia bajó la mirada, avergonzada. Lo siento, no quería estorbar. «Estorbar», repitió Rosa María con ternura. «Aquí nadie estorba cuando viene con buenas intenciones, y tú estás aquí para trabajar, no para esconderte. Ven, te enseñaré algunas cosas». Durante la siguiente hora, Rosa María le explicó con paciencia cada detalle de sus tareas. Cómo ordenar los corredores, cómo preparar la mesa del desayuno, cómo identificar los tonos de voz de los supervisores para evitar malentendidos. Claudia escuchaba con atención, agradecida por la bondad inesperada que aquella mujer le ofrecía sin pedir nada a cambio. Era una sensación tan extraña como reconfortante. Pero, aun mientras aprendía, no podía evitar sentir que alguien la observaba desde la distancia. No había mala intención en esa sensación. Más bien, era como si una presencia silenciosa la acompañara. Y tenía razón. Desde la puerta del corredor norte, don David Montoya la contemplaba con discreción. David sostenía una carpeta de documentos en la mano, pero sus ojos no se apartaban de la joven que limpiaba la galería con movimientos delicados. Había algo en la forma en que ella se inclinaba levemente, en el cuidado con que trataba cada objeto, que lo conmovía de una manera que no esperaba. No se trataba de lástima, ni siquiera de simple curiosidad. Era algo más profundo, algo que emergía desde un rincón de su corazón que él creía cerrado desde hacía años. «Parece que ya está aprendiendo», comentó don Ramiro, quien había aparecido sin que David lo notara. «Pero aún no entiendo por qué la trajiste aquí. Esa muchacha podría complicarte la vida». David permaneció en silencio unos segundos antes de responder. «No permitiré que se burlen de alguien en mi propiedad. La burla no es tu problema, hijo. La gente hablará». David cerró la carpeta con un movimiento brusco. «La gente siempre habla, padre. Yo solo haré lo que es correcto». Don Ramiro lo observó con expresión severa, pero también con un atisbo de admiración silenciosa. Sabía que su hijo había sufrido demasiado y que el corazón de un hombre herido buscaba razones para volver a latir. Cuando David regresó su mirada hacia la galería, Claudia ya no estaba. Sintió un vacío inexplicable, como si hubiera perdido un instante precioso sin darse cuenta. Claudia, en cambio, se encontraba en el jardín trasero, ordenando un conjunto de macetas que habían sido movidas por el viento nocturno. El jardín estaba rodeado de rosales y jazmines que llenaban el aire de fragancia fresca. Allí, bajo la sombra de un almendro, pudo respirar con más libertad. «Este lugar es tan hermoso», murmuró para sí, acariciando una hoja brillante. «Lo es», respondió una voz profunda detrás de ella. Claudia se sobresaltó. Al girar, encontró a don David de pie, con las manos tras la espalda, observándola con una mezcla de curiosidad y serenidad. La luz del sol jugaba entre su cabello oscuro, dándole un aire casi irreal. Claudia sintió que el pecho se le oprimía, como si el aire hubiera decidido abandonar su cuerpo por unos segundos. «Disculpe, señor», dijo con rapidez. «No sabía que no debía entrar aquí». David negó suavemente con la cabeza. «No has hecho nada indebido. Este jardín es de todos los que aprecian la tranquilidad, y parece que tú la necesitabas». Claudia bajó la mirada, sintiéndose vulnerable. «Pensé que sería un buen lugar para ordenar mis ideas». David dio un paso hacia ella, y aunque la distancia entre ambos seguía siendo prudente, Claudia sintió que el mundo se volvía un poco más pequeño. Un roce leve de la brisa movió su falda gastada, y él observó cómo la tela pobre contrastaba con la delicadeza de su porte. «Ayer», comenzó David, pero se detuvo un instante antes de continuar. «Ayer viste lo peor del trato humano. No mereces una humillación así». Claudia apretó las manos frente a su pecho. «Estoy acostumbrada, señor. No deberías estarlo». Su voz sonó firme, casi dolida. «Ningún ser humano merece ser tratado sin respeto». Claudia levantó los ojos y encontró en los de él un brillo sincero que la hizo sentir pequeña y protegida al mismo tiempo. «Gracias por defenderme», susurró.
David sostuvo su mirada con intensidad. No esperaba hacerlo, pero cuando te vi allí, no pude quedarme callado. El corazón de Claudia latió con fuerza. Había algo en la forma en que él la miraba, en la manera en que su voz bajaba al pronunciar ciertas palabras, que hacía que sus emociones se enredaran unas con otras. Era como si un hilo invisible los hubiese unido desde el primer instante, aunque ambos lucharan por comprenderlo. Para aliviar la tensión creciente, David señaló una maceta caída. La tormenta de anoche hizo estragos aquí. Estaba pensando en reorganizar el jardín. Quizá podrías ayudarme en tus ratos libres. Claudia abrió los ojos con sorpresa. ¿Quiere que yo...? Si te agrada la idea, respondió él con una sonrisa leve, la primera que ella lo veía esbozar. Claudia sintió que el corazón se le ablandaba. Me agradaría mucho, señor. Entonces estamos de acuerdo. Durante unos instantes, ninguno de los dos habló. Ella observaba el brillo de las flores. Él observaba el brillo de sus ojos. Era una calma extraña, llena de sutiles promesas que ninguno sabía cómo descifrar. Rosa María apareció en la distancia, llamando a Claudia para continuar con sus tareas. Claudia se inclinó con respeto y se dispuso a marcharse, pero David la detuvo con un gesto suave. Claudia. Ella se volvió lentamente. Si alguien llega a decirte algo que te incomode, vienes conmigo. ¿Está claro? La joven respiró hondo antes de responder. Sí, señor. David la vio alejarse con pasos ligeros, llevando consigo una luz que parecía encender algo profundo en él. No sabía por qué le importaba tanto protegerla. Solo sabía que aquella muchacha, con su vestido viejo y su mirada temblorosa, había despertado un sentimiento que creía muerto. Claudia, mientras regresaba a la galería, llevaba una sonrisa que no podía ocultar. Nunca antes alguien había cuidado de sus sentimientos, ni se había dirigido a ella con esa combinación de firmeza y ternura. Recordó el tono de la voz de David, la seriedad en sus ojos, la manera en que parecía observarla, como si descubriera algo valioso dentro de ella. Esa noche, cuando el cielo se volvió azul profundo y las luciérnagas iluminaron discretamente los jardines, Claudia se quedó mirando la ventana de su cuarto. El día había sido agotador, pero había dejado en su corazón una semilla cálida, difícil de ignorar. Y aunque no lo nombrara en voz alta, sabía con certeza que esa semilla llevaba un nombre que le hacía temblar de emoción: David. El eco de la humillación ya no resonaba con fuerza dentro de ella. Ahora un eco nuevo comenzaba a abrirse paso, un eco suave, dulce y peligroso, el eco de un sentimiento que apenas nacía, pero que ya era imposible detener. La madrugada había dejado sobre la hacienda Montoya un velo de frescura que contrastaba con el calor que marcaría el resto del día. El canto de los pájaros anunciaba un amanecer tranquilo, pero dentro de la casona algo nuevo comenzaba a agitar los corazones. Para Claudia Herrera, aquella mañana tenía un peso especial. Era su segundo día trabajando allí, y aunque aún llevaba el mismo vestido viejo que revelaba su origen humilde, por primera vez en muchos años se despertaba sin miedo. Mientras acomodaba su cabello en un moño sencillo frente al pequeño espejo del cuarto que Rosa María le había asignado, no pudo evitar recordar las palabras de don David Montoya en el jardín el día anterior. Su voz grave, la mirada protectora, la delicadeza con la que le había hablado. Claudia se tocó el pecho suavemente, como si quisiera calmar un temblor que llevaba desde entonces. No permitas que te humillen. No mereces eso. Las palabras resonaron de nuevo en su memoria, encendiendo un calor inesperado en su interior. Al salir al corredor, el aroma del café recién colado llegó hasta ella. Rosa María la saludó con un abrazo cálido y una bandeja entre las manos. Ven, niña, ayúdame a llevar esto a la mesa. Hoy desayunan en el corredor grande. Claudia asintió con una sonrisa tenue. Aunque intentaba mantener la compostura,
Había una luminosidad en su mirada que no había tenido antes. Rosa María lo notó y frunció los labios con picardía. ¿Dormiste bien?, preguntó con naturalidad. Claudia bajó la mirada. Sí, muy bien. Gracias por todo lo que haces por mí. Ay, muchacha, no me agradezcas. A veces la vida nos trae personas que merecen cariño, aunque al principio no lo crean. Claudia no dijo nada, pero sus mejillas se encendieron ligeramente. Cuando entraron al corredor principal, vieron a don David Montoya conversando con un escribano. Su postura recta, su expresión seria y su ropa pulcra le daban un aire imponente que contrastaba con la suavidad de su mirada cuando, de pronto, se cruzó con los ojos de Claudia. Fue apenas un instante, pero el tiempo pareció detenerse. David inclinó levemente la cabeza, y aunque intentó mantener su porte habitual, sus ojos traicionaron una emoción más íntima, más profunda. Claudia sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Ella dejó la bandeja sobre la mesa y se dispuso a retirarse, pero David la llamó con voz suave. «¡Claudia!». Ella se detuvo, respiró hondo y giró despacio. «Sí, señor. ¿Podrías acompañarme al jardín cuando termines aquí? Necesito mostrarte algo». El corazón de Claudia dio un salto. «Sí, claro». Cuando el escribano se retiró, David quedó unos momentos de pie, observando desde lejos cómo Claudia organizaba las tazas con delicadeza. El haz de luz matutina iluminaba su perfil y hacía brillar su piel trigueña. Había una serenidad en ella que lo conmovía profundamente, una gracia humilde que contrastaba con el mundo superficial que él solía habitar. «Señor», dijo de pronto una voz masculina detrás de él. David se volvió y encontró a uno de sus capataces. El hombre, algo incómodo, aclaró la garganta. «Solo quería avisarle que los rumores en el pueblo aumentan. Algunos dicen cosas sobre la joven que trajo ayer». «Yael», David apretó la mandíbula. «Los rumores son obra de gente ociosa. Yo sé exactamente qué clase de persona es Claudia Herrera». El capataz bajó la cabeza. «Sí, señor». David lo despidió con un gesto firme. Cuando volvió a mirar hacia la mesa, Claudia ya había salido al jardín. El día apenas comenzaba, pero él sentía que algo importante estaba a punto de revelarse. Claudia caminó entre las flores, deteniéndose de vez en cuando para oler los jazmines que crecían en los arcos. El jardín parecía un refugio secreto que la abrazaba con dulzura. Allí se sentía segura, como si pudiera dejar atrás los años de desprecio y soledad. David la alcanzó unos minutos después. Se detuvo a unos pasos, observándola en silencio antes de hablar. «Gracias por venir». Su voz era suave, pero llevaba una firmeza que siempre la hacía estremecer. Claudia lo miró con timidez. «¿Qué quería mostrarme, señor?». David extendió un libro viejo que tenía entre las manos. «Quería preguntarte si reconoces este apellido». Claudia frunció el ceño con curiosidad, tomó el libro con cuidado y vio escrito: «Registro de propietarios de tierras, provincia de Cartagena, año 1838». Sus ojos se ampliaron cuando leyó un nombre específico: «Don Hernán Herrera». «Es mi padre», susurró con voz temblorosa. David asintió lentamente. «Encontré este registro anoche. No sabía que tu padre había tenido tierras a su nombre. Terrenos que, al parecer, ya no aparecen en ningún documento actual». Claudia sintió un nudo en la garganta. «Mi madrastra siempre dijo que mi padre no dejó nada, que todo estaba en ruinas cuando murió». David la observó con una mezcla de ternura y indignación. «Las tierras no estaban en ruinas, Claudia, y según lo que pude averiguar, nunca fueron vendidas legalmente». Ella se llevó la mano al pecho. El peso de la verdad comenzaba a iluminar rincones oscuros de su pasado, rincones que ella había aceptado sin protestar durante años. ¿Por qué haría eso?», preguntó en un hilo de voz. David dio un paso hacia ella. «No lo sé aún, pero quiero ayudarte a descubrirlo». Claudia levantó la vista, sorprendida por la determinación en sus palabras. «Señor, usted no tiene ninguna obligación conmigo. Yo solo soy...».
No digas eso. David la interrumpió con suavidad. Tú no eres menos que nadie. El corazón de Claudia tembló. Sentía que sus palabras caían sobre ella como lluvia en tierra seca. David tomó el libro de vuelta, pero sus dedos rozaron los de ella por un instante. Ese roce leve, casi accidental, hizo que ambos se quedaran inmóviles, respirando el mismo aire, sintiendo un calor inesperado recorrerles la piel. «Claudia», dijo él con voz más baja, «no sé por qué el destino decidió traerme este libro justo ahora, pero siento que tenía que mostrártelo. Gracias por confiar en mí, Señor», respondió ella, sin poder apartar la mirada. David tragó saliva, tratando de mantener el control de su voz. «No es solo confianza. Es que quiero que entiendas que tu vida vale más de lo que te han hecho creer». Claudia apartó la mirada por un momento, luchando contra las lágrimas. Nunca nadie me había dicho algo así. David sintió que su pecho se apretaba. «Entonces lamento profundamente que hayas vivido tanto tiempo en silencio». El viento sopló suavemente, levantando un mechón de su cabello. David, con un gesto casi involuntario, levantó la mano para apartarlo, pero se detuvo a pocos centímetros, consciente de que un movimiento más cruzaría una línea de intimidad peligrosa. Claudia percibió la intención, y aunque él retiró la mano antes de tocarla, ella sintió que ese gesto imperfecto tenía la fuerza de una caricia. «Debes tener frío», murmuró él, tratando de recuperar la compostura. «Estoy bien», respondió ella, aunque en realidad un leve escalofrío recorría sus brazos. David se quitó el chal ligero que llevaba sobre los hombros y lo colocó suavemente sobre los de ella. Claudia abrió los ojos con sorpresa. «Señor, no puedo aceptarlo». «Sí puedes», dijo él con firmeza, «y lo harás». Claudia bajó la mirada hacia la prenda, sintiendo el calor que aún conservaba del cuerpo de él. Era un gesto simple, pero para ella significaba el acto más noble que alguien había tenido desde la muerte de su padre. «No sé cómo agradecerle», murmuró ella. David sonrió apenas. «Con que sigas siendo tú, es suficiente». El silencio que siguió no fue incómodo. Al contrario, tenía una música suave, como si el jardín entero los envolviera con un abrazo invisible. Claudia sintió que su corazón daba un vuelco, como si quisiera liberarse de su pecho. «¿Puedo preguntarle algo, señor?», dijo ella finalmente. «Por supuesto. ¿Por qué hace todo esto por mí?». David tardó unos segundos en responder. «Porque hay algo en ti que me inspira a hacerlo». Su voz era profunda, cargada de una emoción contenida, algo que no sé explicar aún. Los ojos de Claudia brillaron con una mezcla de esperanza y temor. «No estoy acostumbrada a que nadie se preocupe por mí». «Entonces tendrás que acostumbrarte», dijo él suavemente. Un rubor delicado cubrió las mejillas de ella. El sol comenzaba a elevarse por encima de las copas de los árboles, bañando a ambos en una luz dorada que hacía que todo pareciera sacado de un sueño. En ese instante, Claudia sintió que algo precioso estaba naciendo dentro de ella, algo tan frágil como una flor recién abierta, pero tan poderoso como para cambiarlo todo. Y David, al contemplarla con ese brillo en los ojos, supo que su corazón, ese que había permanecido dormido por tanto tiempo, comenzaba lentamente a despertar. La mañana avanzaba lentamente sobre la hacienda Montoya, trayendo consigo un aire denso, cargado de humedad y presagios que parecían ocultarse entre las hojas de los mangos y los altos muros de adobe. Aunque el sol brillaba con fuerza, una sensación inexplicable de inquietud recorría los pasillos, como si la tierra misma presintiera que algo estaba por irrumpir en la serenidad que apenas comenzaba a florecer. Claudia Herrera, con el chal que David le había prestado descansando sobre sus hombros, caminaba rumbo a la galería principal para continuar con sus tareas de limpieza. A pesar de la preocupación que siempre llevaba consigo, había un brillo nuevo en su mirada, un matiz de luz que había nacido de las palabras que David le había dedicado el día anterior. Sin embargo,
Esa pequeña chispa de esperanza convivía con una ansiedad sutil que ella no sabía explicar. Al entrar a la galería, encontró a Rosa María ocupada acomodando unas flores en un jarrón de cerámica. La criada la recibió con su habitual calidez. «Buenos días, niña. Hoy te ves más tranquila. ¿Dormiste bien?» Claudia dudó un instante, pero luego asintió. «Sí, dormí bien, aunque tuve sueños extraños. Los sueños siempre vienen cuando el corazón comienza a moverse», dijo Rosa María con una sonrisa enigmática. «A veces anuncian cambios buenos». Claudia bajó la mirada, sintiendo como un rubor suave le coloreaba las mejillas. Pero antes de que pudiera responder, un ruido seco resonó desde el exterior. El golpe contundente de una puerta al ser cerrada de manera brusca. Las dos mujeres se miraron. Claudia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Algo no anda bien», murmuró Rosa María. Y tenía razón. A los pocos segundos, la figura rígida y altiva de doña Beatriz Herrera apareció en la entrada, avanzando con su vestido de seda verde oscuro y un abanico que agitaba con fuerza para espantar el calor y quizás la rabia. Su expresión era dura, afilada, y sus ojos negros se clavaron en Claudia como cuchillas. Claudia retrocedió instintivamente, pero Rosa María se adelantó unos pasos, sorprendida por la visita inesperada. «Doña Beatriz, ¿qué la trae por aquí tan temprano?» «No vine a hablar contigo», respondió la mujer con desdén. «Vine a buscar a la persona que me pertenece». Claudia sintió un nudo en la garganta. Su cuerpo entero tembló. En ese preciso instante, don David Montoya apareció al fondo del corredor. Caminaba con paso sereno, pero su mirada, al captar la presencia de Beatriz, se endureció de forma instantánea. «Doña Beatriz», saludó con una inclinación leve pero cortante. «No esperaba verla por aquí». Beatriz soltó una carcajada fría. «Me imagino. Pero cuando supe que Claudia había sido enviada a esta casa, vestida como una mendiga, me di cuenta de que quizá usted había malinterpretado mis intenciones. Vine a llevarla de vuelta». David dio un paso al frente. Su postura era impecable, firme, poderosa. Claudia, desde detrás de Rosa María, lo observaba con mezcla de temor y gratitud. «No la envió aquí por error», dijo él con un tono controlado. «La envió como humillación». La sonrisa de Beatriz se torció con malicia. «Puede creer lo que quiera, don David. Esa muchacha no es más que una carga que he soportado durante años. No quiero que la gente piense que la abandoné. Debo llevarla conmigo de vuelta a casa». Claudia sintió que sus rodillas flaqueaban. El simple pensamiento de regresar a vivir bajo las órdenes de su madrastra le robó el aire. David lo percibió. Su mirada se volvió severa, incisiva. «Claudia no regresará con usted», declaró con voz firme. «Mientras permanezca en mi hacienda, estará bajo mi protección». Hubo un murmullo entre los trabajadores que se habían reunido sin querer ser vistos. Beatriz abrió los ojos con incredulidad. «¿Qué está diciendo, señor Montoya? Esa joven forma parte de mi familia». «Una familia no humilla, doña Beatriz. No priva a una joven de su herencia, no la viste con harapos para enviarla como burla». David dio un paso más, y su voz bajó unos tonos cargada de un control férreo. «Claudia se queda aquí». El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el canto de los pájaros quedó suspendido. Beatriz entrecerró los ojos. ¿Así que ahora se cree con derecho sobre ella? Eso podría malinterpretarse. Podrían pensar que tiene un interés particular. Claudia sintió el rubor ascender por su cuello y sus manos se crisparon. David mantuvo la compostura, aunque en sus ojos había un destello peligroso. «No temo a los rumores, pero sí temo a la injusticia, y usted ha sido injusta con Claudia durante demasiado tiempo». Beatriz levantó el mentón. «Si insiste en retenerla aquí, aténgase a las consecuencias». «Ya estoy ateniéndome a ellas», respondió él. Beatriz dio media vuelta y se marchó con paso rápido, sin dignarse a mirar una sola vez hacia Claudia.
pero antes de alejarse por completo, lanzó una última amenaza que retumbó en el aire. «Esto no se queda así». Cuando el eco de sus pasos se desvaneció, Claudia sintió que sus fuerzas la abandonaban. El miedo había regresado con fuerza, pero también una sensación desconcertante de alivio. Rosa María se acercó para tomarle la mano. «Tranquila, niña. Aquí nadie te va a hacer daño». David, sin embargo, permaneció en silencio unos instantes. Sus ojos estaban fijos en el corredor vacío, como si pudiera prever las tormentas que se aproximaban. Luego respiró hondo y se volvió hacia Claudia. «¿Estás bien?», preguntó con voz suave. Claudia asintió lentamente. «Gracias por defenderme». David dio un paso hacia ella, tan cerca que Claudia pudo sentir el calor de su presencia. «No lo hice solo por defenderte. Lo hice porque no permitiré que nadie te trate como si no valieras nada. Tú mereces respeto. Mereces un lugar donde puedas respirar en paz». Claudia bajó los ojos, incapaz de sostener tanta ternura. «No sé por qué hace esto por mí». «Yo sí lo sé», murmuró David. La joven levantó la vista, sorprendida por el tono de su voz. Él sostuvo su mirada con intensidad. No había palabras que pudieran expresar lo que ambos sentían en ese momento, pero la emoción se desbordaba en cada silencio, en cada respiración contenida. David extendió la mano con delicadeza y tomó la de Claudia con suavidad. Su piel se erizó al sentir ese contacto cálido, firme y respetuoso. Era la primera vez que alguien la tocaba de una forma tan considerada. «Claudia», dijo él, mientras sus dedos se entrelazaban apenas, como si temiera quebrarla. «Lo que viste hoy no fue un impulso, fue una decisión. Y quiero que sepas que, mientras estés aquí, no volverás a sentirte sola». Ella sintió que un nudo se formaba en su garganta. «Yo no sé cómo agradecerle». «No tienes que agradecerme nada», respondió él, inclinándose apenas hacia ella. «Solo permite que te cuide». Ese instante, cargado de una tensión tan dulce como peligrosa, fue interrumpido por pasos apresurados. Ambos se separaron suavemente cuando Esteban Cifuentes, el hacendado vecino, apareció en medio de la galería con una sonrisa calculada. Don David saludó con falsa cordialidad. «Parece que esta mañana ha sido bastante agitada». David endureció el gesto de inmediato. «No es asunto suyo». Esteban, ignorando la advertencia, paseó su mirada insolente por Claudia antes de sonreír. «Ah, la joven Herrera. Qué curioso encontrarla aquí». Claudia sintió un escalofrío desagradable. Esteban tenía ese tipo de presencia que hacía que el aire pareciera turbio. David dio un paso protector frente a ella. «Le sugiero que se ocupe de sus haciendas, don Esteban». Esteban soltó una carcajada suave. «Lo haré, aunque confieso que me intriga mucho lo que está sucediendo aquí». Y con una inclinación sarcástica, se marchó, dejando atrás un aroma a intriga que parecía colarse entre las paredes. Claudia respiró hondo, tratando de serenarse. David la miró con preocupación. «No le prestes atención», dijo él. «Ese hombre busca problemas donde no los hay». Claudia asintió, aunque el miedo seguía rondando su corazón. David, percibiendo su inquietud, volvió a acercarse y habló con una suavidad que parecía envolverla por completo. «Mírame, Claudia». Ella levantó los ojos despacio. «No tengas miedo. Yo estoy aquí». Las lágrimas brillaron en los ojos de la joven, pero no cayeron. Había en su pecho una mezcla de vulnerabilidad y esperanza tan intensa que le era difícil respirar. Y aunque las sombras comenzaban a moverse alrededor de ellos, en aquel rincón del jardín, bajo la luz dorada del día, el vínculo que los unía se fortalecía con cada gesto, con cada palabra, con cada emoción que surgía entre ellos sin que ninguno pudiera evitarlo. Allí, en silencio, sin promesas ni confesiones directas, algo profundo comenzaba a tomar forma, algo que ya no podría detenerse. La mañana amaneció cálida y transparente sobre los campos de la hacienda Montoya.
El sol, aún tímido, se filtraba entre los mangos y los naranjos, tiñendo todo de un dorado suave que hacía que las sombras parecieran descansar. Pero aunque la naturaleza irradiaba calma, el ambiente dentro de la hacienda estaba cargado de un murmullo inquieto. El encuentro entre don David Montoya y doña Beatriz Herrera, el día anterior, había corrido como pólvora por toda Cartagena. Las paredes tenían oídos, y la ciudad tenía una manera impecable de convertir un susurro en un escándalo. En el comedor principal, Rosa María colocaba la vajilla con diligencia, mientras Claudia acomodaba las servilletas con extremo cuidado. Cada movimiento de la joven era suave, casi etéreo, pero sus ojos reflejaban una preocupación que intentaba ocultar. No sabía exactamente qué se decía en el pueblo, pero podía sentir el peso de los rumores flotando en el aire, colándose en cada respiro. «No te inquietes tanto, niña», dijo Rosa María mientras le acariciaba el brazo con ternura. «La gente siempre habla. Es su manera de vivir». Claudia suspiró, sin poder ocultar la tensión en su rostro. «No quiero causarle problemas al señor. Él ha sido muy bueno conmigo. Y seguirá siéndolo, ya lo verás». Rosa María sonrió con una seguridad que solo nace en quienes han visto suficiente de la vida para entender sus giros. «El corazón de ese hombre ya decidió algo sobre ti, aunque él mismo aún no lo comprenda». Claudia abrió los ojos con sorpresa. «No diga eso». «Ay, niña, no me engañas». La criada guiñó un ojo. «Yo sé lo que veo». Antes de que Claudia pudiera responder, la puerta del comedor se abrió. Don David entró con paso firme, vestido con camisa blanca y chaleco azul marino. Su presencia llenaba la habitación como una corriente silenciosa, fuerte y contenida. Cuando vio a Claudia, su gesto se suavizó de inmediato. «Buenos días», dijo él, y su voz resonó como algo cálido en medio del silencio. «Buenos días, señor», respondió Claudia, bajando los ojos para evitar que se notara el leve temblor de sus manos. David avanzó hacia la mesa, pero sus pasos parecían guiados por una fuerza distinta, como si no pudiera evitar acercarse a ella. Cuando estuvo a su lado, se inclinó apenas. «Quería asegurarme de que dormiste bien», murmuró. Claudia levantó los ojos sin poder evitarlo. La cercanía de él hizo que su respiración se volviera difícil. «Sí, señor», susurró. «Gracias por su apoyo». Los ojos de David brillaron con un destello profundo. «No tienes que agradecerme nada. Lo hice porque era lo correcto». En ese preciso momento, don Ramiro, padre de David, entró al comedor con expresión severa. Observó la escena con una mezcla de preocupación y desaprobación, como si estuviera viendo cómo una tormenta se formaba lentamente sobre sus cabezas. «Hijo, necesitamos hablar», dijo con autoridad. «Es urgente». David se enderezó, regresando a su pose habitual. «Enseguida, padre». Pero antes de seguirlo, volvió a mirar a Claudia. Solo fue un instante, pero en sus ojos se dibujó una promesa silenciosa. Claudia sintió cómo ese gesto le erizaba la piel. Cuando padre e hijo se encerraron en el despacho, la voz de don Ramiro se alzó con firmeza. «Esto tiene que detenerse, David». «¿Detenerse?», preguntó él con calma peligrosa. «La gente habla. Dicen que proteges a esa muchacha por razones indebidas». David apretó los puños. «No permitiré que insulten a Claudia». «No es ella a quien insultan, hijo. Es a ti y a nuestra familia». David respiró hondo. «Prefiero que hablen de mí antes que permitir que la humillen». Don Ramiro caminó por la habitación inquieto. «Ese impulso tuyo de salvar a todo el mundo terminará destruyéndote. No puedes poner en riesgo tu nombre por una joven de origen incierto». La voz de David se volvió grave. «Ella no es incierta, padre. Su vida ha sido injusta, y no pienso apartarme». El silencio que siguió fue tenso, pesado. Finalmente don Ramiro habló con cansancio. «Solo espero que sepas lo que estás haciendo».
David salió del despacho con un peso nuevo en el pecho. Su padre no entendía lo que él comenzaba a sentir. No era lástima, no era simple deber moral, era algo más, algo que vibraba dentro de él cada vez que escuchaba la voz suave de Claudia o veía la manera en que ella intentaba ocultar su tristeza. Queriendo despejar su mente, salió al corredor que daba al jardín, y allí la vio. Claudia estaba recogiendo flores marchitas de una mesa de piedra. La luz del sol acariciaba su rostro, resaltando la suavidad de sus facciones. Su vestido seguía siendo humilde, pero en ese momento parecía envuelta en un resplandor que ninguna prenda podría opacar. David se acercó despacio, como temiendo romper la magia que se había formado a su alrededor. «¿Puedo ayudarte?», preguntó con una sonrisa tenue. Claudia dio un pequeño salto del susto. «Oh, señor, yo solo estaba...» «Lo sé», dijo él. «Es solo que... me agrada verte aquí». Claudia se sonrojó. «Este jardín es hermoso, me hace sentir... en paz». David asintió, mirando las flores con atención fingida. La verdad era que la paz que Claudia decía sentir se reflejaba en él mismo solo con tenerla cerca. «Claudia», dijo en voz baja, «quiero que entiendas algo. Lo que sucedió ayer, lo que hice por ti, no fue solo un acto impulsivo. Fue algo que sentí profundamente». Ella lo miró sorprendida. «Señor, no sé cómo agradecer su bondad». David negó con la cabeza. «No hablo de bondad». La tensión entre ambos se volvió palpable, casi visible, como un hilo luminoso que vibraba al compás de sus corazones. «Había alguien antes de mí, ¿verdad?», preguntó Claudia con timidez. «Alguien a quien usted quiso mucho». David se tensó, pero su mirada no perdió la suavidad. «Hubo alguien, y la perdí. Por eso pensé que mi corazón no volvería a sentir nada parecido». Claudia contuvo el aliento. «Hasta que llegaste tú». La joven sintió que todo su cuerpo temblaba. «Señor, no diga eso». «¿Por qué no?», murmuró él, dando un paso más hacia ella. «¿Te incomoda que te lo diga?». Claudia retrocedió un poco, no por miedo, sino porque la intensidad de sus emociones la abrumaba. Su respiración se volvió temblorosa. «No, no me incomoda», confesó. «Solo no soy nadie para usted». David se acercó otro paso. Su proximidad era tan profunda que el corazón de Claudia parecía golpear contra su pecho con fuerza. «No vuelvas a decir eso». Su voz era baja, cálida. «Tú eres alguien importante». El silencio se volvió denso, cargado de significado. Claudia bajó la mirada, pero él levantó su barbilla con suavidad, rozando apenas la piel, como si temiera quebrar su delicadeza. «Mírame, Claudia». Ella obedeció. Sus ojos se encontraron y el tiempo pareció detenerse alrededor de ellos. «Quiero conocerte. Quiero saber quién eres más allá del dolor y más allá de tu pasado». Las manos de Claudia temblaban. «No sé si soy capaz de eso». «Yo te ayudaré», dijo él, «si me lo permites». En ese instante, una llovizna inesperada comenzó a caer sobre el jardín, fina como un suspiro. Las gotas húmedas iluminaron el aire, dando a la escena un tono casi mágico. Claudia se apresuró a recoger las flores, pero David tomó su mano. «No corras, no pasa nada». Su voz sonaba como un refugio. La lluvia ligera cayó sobre ellos, y los dos quedaron bajo el borde del corredor, tan cerca que Claudia podía sentir el calor del cuerpo de él. «Esta lluvia huele a verano», dijo ella con timidez. David sonrió. «Ya comienzo». ¿A comienzo de qué? De algo que no deberíamos ignorar. Claudia tragó saliva. «Señor, yo no sé cómo manejar esto». David inclinó el rostro hacia ella, sin rozarla, pero tan próximo que la tensión eléctrica era casi insoportable. «No tienes que saberlo todo hoy. Solo prométeme que no te alejarás». Claudia sintió que una lágrima cálida deslizaba por su mejilla. «No quiero alejarme, pero temo lo que pueda ocurrir». Él limpió la lágrima con el pulgar, su caricia apenas un susurro sobre la piel de ella. «Yo también temo,
pero por primera vez en años siento que vale la pena arriesgar mi corazón. La lluvia continuaba cayendo suavemente, envolviéndolos en un aura íntima que parecía ocultarlos del resto del mundo. Claudia, con la respiración entrecortada, apoyó una mano temblorosa sobre el pecho de David. Sintió el latido fuerte, firme, vivo. «Estoy asustada», admitió en un susurro. «Yo también», dijo él. «Pero si tú das un paso, yo daré el resto». Ella cerró los ojos, dejando que sus emociones la inundaran. No había besos, no había contacto más allá de la caricia y el roce contenido. Pero la intensidad era tal que Claudia sintió que su alma entera se iluminaba. David tomó su otra mano y la sostuvo entre las suyas, como si quisiera protegerla del mundo entero. «Claudia», murmuró, «no importa lo que digan allá afuera. Yo sé lo que siento aquí». Ella abrió los ojos, brillantes, vulnerables y llenos de deseo contenido. «¿Y qué sientes, Señor?». David acercó su frente a la de ella, sin tocarla por completo. «Siento que desde que llegaste, mi vida comenzó a despertar. Las voces del exterior, los rumores, las preocupaciones, todo desapareció por un instante. Solo quedaron ellos dos, cobijados bajo la llovizna suave, unidos por una emoción que no podían nombrar, pero que empezaba a arder en sus corazones. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían que nada volvería a ser igual. El amanecer llegó con un silencio extraño, casi pesado, como si el aire mismo contuviera la respiración. La hacienda Montoya despertaba lentamente, pero aquella mañana no tenía la serenidad habitual. Los trabajadores murmuraban entre ellos y cada rostro parecía esconder una preocupación que Claudia no alcanzaba a comprender. Apenas había terminado de limpiar el corredor principal cuando Rosa María se le acercó con gesto inquieto. «Niña», dijo en voz baja, «hoy debes tener cuidado. Hay movimientos que no entiendo y ninguno me gusta». Claudia frunció el ceño. «¿Qué sucede?». Rosa María miró alrededor antes de responder. «Gente del pueblo ha estado viniendo desde temprano. Preguntan por ti. Quieren saber qué haces aquí, por qué el Señor te protege tanto. Siento que algo anda muy mal». El corazón de Claudia dio un vuelco. Sabía que los rumores habían crecido, pero jamás imaginó que llegarían tan lejos como para involucrar a desconocidos dentro de la hacienda. Trató de mantener la calma mientras seguía con sus tareas, pero sus manos temblaban cada vez que oía pasos acercarse. En otro sector de la hacienda, don David Montoya discutía acaloradamente con su padre. Don Ramiro caminaba de un lado a otro del despacho, haciendo sonar su bastón con cada paso. «Esto no puede continuar, David. Tu obstinación está hundiendo nuestro nombre. Están diciendo cosas terribles sobre ti, sobre ella». David cerró los puños. «Me importa poco lo que digan». «Pues debería importarte», respondió don Ramiro, golpeando el suelo con fuerza. «Los Montoya siempre hemos sido respetados. Tú no puedes arriesgarlo todo por una muchacha cuya historia ni siquiera conoces por completo». David apretó la mandíbula. «No necesito conocerlo todo para saber quién es ella. Claudia es digna, es noble, y lo que la gente murmura es producto de la envidia y el veneno que algunos quieren sembrar. Veneno que está dando frutos», insistió don Ramiro. «Hoy mismo vinieron representantes del consejo a hablar conmigo. Quieren evitar un escándalo mayor. Dicen que la presencia de ella aquí es inapropiada». David dio un paso adelante, con ira contenida. ¿Inapropiado es proteger a alguien indefensa? ¿Inapropiado es mostrar compasión? Don Ramiro suspiró con frustración. «No entiendes, hijo. El problema no es lo que tú haces, sino cómo lo interpretan los demás. Y ya tomaron una decisión. Para preservar tu reputación y la de la hacienda, piden que la muchacha sea devuelta a su hogar». El golpe fue como un balde de agua helada. David sintió que el mundo se encogía a su alrededor. «No», dijo en voz dura, «eso no sucederá». «Tendrá que suceder», insistió su padre con tristeza. «Si no lo haces tú,
lo hará la autoridad, y será peor para ella. David sabía que esa amenaza no era exageración. Los poderes del pueblo podían actuar de forma injusta si creían que un escándalo afectaba su orden. «Debo hablar con Claudia», murmuró finalmente, su voz quebrándose apenas. Mientras tanto, en el jardín, Claudia intentaba enfocarse en reorganizar unas plantas caídas. El cielo estaba gris, presagiando tormenta. Tal vez era su imaginación, pero el aire parecía más denso, como si la naturaleza misma quisiera advertirle algo. Cuando escuchó pasos tras ella, supo sin necesidad de volverse que era él. El corazón le latió con fuerza descontrolada. «Claudia», murmuró David, y la sola manera en que pronunció su nombre bastó para que la joven sintiera que algo grave había sucedido. Ella se volvió lentamente. La expresión de él era una mezcla de frustración, tristeza y rabia contenida. «Señor, ¿pasó algo?» David se acercó unos pasos, lo suficiente para que Claudia sintiera el calor que emanaba de él. Pero esta vez no había serenidad en sus ojos, sino un dolor profundo. «Tengo que hablar contigo, pero antes quiero que sepas que lo que te diré no representa lo que siento». Claudia sintió un escalofrío. «Dígame», susurró. David respiró hondo, como si le costara encontrar las palabras. «Han venido autoridades del pueblo. Han escuchado rumores terribles, rumores sobre ti, sobre mí, y han decidido que tu presencia aquí debe terminar». Claudia sintió que su cuerpo se debilitaba. ¿Qué quiere decir, señor?» David desvió la mirada apenas, como si decirlo le partiera el alma. «Quieren que regreses con tu madrastra». Claudia dio un paso atrás, llevándose una mano al pecho. «Regresar con ella. No quiero que lo hagas», dijo él rápidamente, dando un paso hacia adelante. «No quiero que vuelvas a ese lugar. No quiero que sufras más». Los ojos de Claudia comenzaron a llenarse de lágrimas. «Entonces, ¿por qué tengo que irme?» David tragó saliva. «Porque si te quedas, podrían acusarte de cosas injustas. Podrían lastimarte. Y yo no podría soportarlo». Ella lo miró con un dolor tan profundo que a él le faltó el aire. «Pero usted me prometió que aquí estaría segura, que no permitiría que nadie me hiciera daño». David cerró los ojos, sintiendo un golpe en el corazón. «Y cumplí con esa promesa hasta donde me fue posible». Claudia apretó las manos, temblando. «Si regreso, ella no me perdonará haber venido aquí». «Lo sé». Su voz se quebró. «Lo sé, Claudia. Por eso, si decides quedarte, te protegeré con mi vida. Pero si te quedas, temo que ellos te destruyan con mentiras». El silencio cayó entre ambos como un manto doloroso. Claudia respiró hondo, intentando recuperar la calma. «Señor, no quiero que usted sufra por mi culpa. No quiero que su nombre sea ensuciado por ayudarme». David abrió los ojos y un rayo de angustia brilló en ellos. «No me importa mi nombre, me importas tú». Esas palabras se clavaron en el pecho de Claudia como un susurro lleno de esperanza y tormento. Ella se acercó un paso, temblorosa. «No sé cómo, pero usted hizo que mi vida cambiara. Nunca me habían tratado con respeto, nunca había sentido lo que siento cuando usted está cerca». David levantó una mano, como si quisiera tocar su rostro, pero la bajó antes de hacerlo. «No tienes que decirlo. Lo digo porque es verdad». Claudia se llevó una mano al corazón. «Pero no permitiré que lo dañen a usted por protegerme». David sintió que el alma se le quebraba. «Claudia, no quiero que te vayas, pero debo hacerlo, ¿verdad?» Él no respondió, pero su silencio bastó para confirmarlo. Claudia dio un paso hacia atrás, como si necesitara aire para no derrumbarse. «Solo prométame algo, lo que sea». Ella lo miró con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Prométame que no me olvidará». David sintió un dolor punzante, como si le arrancaran algo vivo dentro del pecho. Dio un paso hacia ella y tomó sus manos con suavidad, apretándolas con fuerza desesperada. «Nunca podría olvidarte», murmuró.
Eres lo más puro que ha llegado a mi vida. Y si te vas, será como perder algo que ni siquiera sabía que buscaba. Claudia bajó la mirada, rompiéndose. Entonces, adiós por ahora. David cerró los ojos, intentando contener un impulso que lo quemaba por dentro. El impulso de abrazarla, de retenerla, de no dejarla marchar. Pero no lo hizo. Solo apretó sus manos una vez más y las soltó. Claudia dio media vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia la salida del jardín. El sonido de sus pasos parecía un lamento, como si cada pisada fuera una despedida. David permaneció inmóvil, sintiendo cómo su corazón se quedaba marchito en el mismo lugar donde ella había estado unos instantes antes. Su voz se escapó apenas en un susurro. «Claudia, perdóname». Ella no lo escuchó, o quizás sí, pero siguió caminando, porque sabía que, si se detenía, ninguno de los dos tendría fuerza para despedirse. La tarde caía con un tono rojizo sobre Cartagena, extendiendo sombras largas sobre las calles empedradas y las fachadas coloniales. El aire, caliente y pesado, llevaba consigo murmullos, chismes, rumores que viajaban de ventana en ventana como aves inquietas. Lo que había ocurrido en la hacienda Montoya no era un secreto. Todos sabían que Claudia Herrera había sido recogida de vuelta por su madrastra, y en aquella ciudad donde cada historia se exageraba 3 veces antes de anochecer, la partida de Claudia se convirtió en asunto público. Pero nadie conocía la verdad oculta detrás de esos muros. Nadie sabía lo que ella estaba viviendo. Claudia estaba encerrada en su antigua habitación, una habitación fría, casi desnuda, donde apenas quedaba una cama angosta y una ventana pequeña que apenas dejaba pasar la luz. Doña Beatriz, su madrastra, la había recibido con un rostro duro, victorioso, y unas palabras que todavía le ardían en el alma. «Creíste que podías engañarme, ¿verdad? Solo porque ese hacendado te dirigió 2 palabras amables, ¿ya pensaste que valías algo? Pues te equivocas. Aquí estás otra vez, y no volverás a cruzar mi puerta sin mi permiso». Claudia había permanecido en silencio, sabiendo que cualquier palabra solo encendería más la crueldad de su madrastra. Ahora, sentada en el borde de la cama, abrazándose los brazos para consolarse, sentía que el mundo se había vuelto demasiado pequeño para contener su tristeza. Pensaba en él, en David, en su mirada cuando le dijo que no podía olvidarla, en la manera en que sostenía sus manos como si temiera que el mundo las arrancara de las suyas. «¿Dónde estará ahora?», pensó, mientras una lágrima corría por su mejilla. En la hacienda, don David Montoya no estaba mejor. Había pasado toda la noche sin dormir, caminando de un lado a otro de su estudio mientras afuera rugía una tormenta. Cada trueno parecía golpearse contra su pecho. No debía haberla dejado ir. Cada fibra de su ser se lo gritaba. «Fui un cobarde», murmuró, apoyando las manos sobre la mesa. «La dejé marchar cuando más me necesitaba». Pero su tormento no terminaría ahí. Al amanecer, un mensajero llegó desde la ciudad con noticias sobre el registro de tierras que David había estudiado días atrás. El hombre le entregó un documento sellado con la firma del escribano mayor. «Es urgente, señor Montoya. Lo que pidió, lo encontramos». David abrió el sobre con prisa. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas escritas, y su rostro se endureció. Allí estaba, prueba de que la herencia del padre de Claudia había sido manipulada, prueba de que ella había sido despojada injustamente. «No puedo permitir que siga allá», dijo David con voz firme. «Hoy mismo iré por ella». Aunque su padre intentó detenerlo con advertencias sobre los rumores y el escándalo, David no escuchó razones. Su determinación era absoluta. Claudia ya no era solo una joven bajo su protección. Era alguien que había despertado en él un sentimiento poderoso, único, imposible de silenciar. «Si ella no regresa conmigo por voluntad propia», murmuró, «entonces lucharé por su libertad».
La ciudad estaba llena de movimiento cuando David llegó acompañado de un asistente legal. Carruajes iban y venían. Vendedores ambulantes gritaban ofertas, mujeres caminaban bajo sombrillas de encaje. Pero para él, todo era ruido distante. Su objetivo era uno solo. La casa de los Herrera se alzaba imponente, con muros altos y ventanas estrechas. David golpeó la puerta con decisión. Tras unos segundos eternos, un criado abrió. «Dígale a su señora que deseo hablar con ella», ordenó David. El criado, tembloroso ante la presencia del hacendado, corrió a llamar a su ama. Doña Beatriz apareció con el gesto altivo y el abanico en mano. «¡Qué sorpresa, don David!», dijo con veneno en cada palabra. «No esperaba verlo tan pronto». «Estoy aquí por Claudia», respondió él con una firmeza que no admitía discusión. «La muchacha ya no está bajo su cuidado», replicó ella. «Ahora vuelve a donde pertenece». David dio un paso adelante. «Usted sabe bien que no pertenece a este lugar de crueldad y encierro». Los ojos de Beatriz se estrecharon. «No tengo por qué escucharlo». Fue entonces cuando David tomó el documento y lo desplegó frente a ella. Beatriz palideció. Sabía exactamente lo que significaba ese papel. «Este es el registro original de las tierras de don Hernán Herrera», dijo él. «Documentos que usted ocultó, que usted manipuló para despojar a Claudia de lo que por derecho le correspondía». Beatriz retrocedió medio paso. «Eso no prueba nada». «Sí lo prueba», intervino el asistente legal. «Y con esto usted puede enfrentar un proceso por fraude y apropiación indebida». Beatriz tembló por primera vez. Su máscara altiva se resquebrajaba. «No vine a amenazarla», continuó David, aunque su voz tenía filo. «Vine a recuperar a Claudia, y ella decidirá si desea permanecer aquí». Beatriz tragó saliva, incapaz de contraargumentar. Finalmente, con un ademán de fastidio, señaló el pasillo. «Allá está, haga lo que quiera». David no esperó un segundo más. Avanzó por la casa con pasos largos, decidido, mientras su corazón latía con una mezcla de ira, miedo y un profundo deseo de verla. Cuando llegó a la puerta cerrada de la habitación, llamó con suavidad. «Claudia, soy yo». Del otro lado hubo silencio. Luego, un susurro tembloroso. «Señor». David abrió la puerta lentamente. Lo que vio le desgarró el alma. Claudia estaba sentada en la cama, abrazándose a sí misma con el rostro pálido y los ojos rojos. Cuando lo vio, se puso de pie como si hubiera visto una luz después de una larga noche. «Señor, ¿por qué ha venido?» David se acercó despacio, temiendo romper la frágil calma que la rodeaba. Pero cuando estuvo a un paso de ella, sus emociones ya no pudieron contenerse. «Vine porque no debí dejarte ir», murmuró. «Vine porque no soporto saber que estás sufriendo y porque encontré pruebas de que tu vida fue arrebatada injustamente». Claudia abrió los ojos con incredulidad. «¿Pruebas?» David asintió. «Tu padre te dejó una herencia que te fue negada. No puedo permitir que sigas viviendo bajo el dominio de alguien que te lastima». Las lágrimas comenzaron a desbordarse de los ojos de Claudia. «Señor, nadie nunca había hecho algo así por mí». David dio un paso más y tomó sus manos con suavidad, entrelazándolas con las suyas. Sus dedos temblaron, pero no soltaron el contacto. «Claudia, no puedo explicarte todo lo que siento, pero sí puedo decirte que no voy a abandonarte. No esta vez». Ella bajó la mirada conmovida, pero él levantó su barbilla con delicadeza, obligándola a mirarlo. «Ven conmigo», dijo con voz profunda. «No tengas miedo, te prometo que estarás a salvo». Claudia tragó saliva. «Y si ella intenta, no podrá hacerte nada», interrumpió él. «Yo te protegeré. Mientras yo viva, nadie volverá a ponerte un dedo encima». Ese tono, esa convicción, esa ternura en su voz. Claudia sintió que su corazón se abría como una flor al sol. «Señor», susurró ella temblando. David acercó su frente a la de ella sin rozarla,
pero creando un puente invisible entre sus almas. «No sabes cuánto te extrañé», confesó en voz apenas audible. Claudia cerró los ojos, y una lágrima resbaló por su mejilla. «Yo también lo extrañé, cada minuto». El mundo se desvaneció alrededor de ellos. Ya no existían los muros, ni los rumores, ni la crueldad. Solo existían sus respiraciones entrelazadas, el roce leve de sus manos, la tensión dulce que los envolvía como un hechizo. «Vamos», dijo David finalmente tomando su mano con firmeza. «Esta vez no permitiré que nada nos separe». Claudia lo miró con una mezcla de esperanza y temor. Pero cuando él entrelazó sus dedos con los de ella, sintió que podía caminar hacia cualquier destino mientras él la sostuviera. Y así, juntos, cruzaron el umbral de aquella casa que había sido símbolo de dolor. Claudia, con el corazón latiendo como nunca antes, supo que estaba dejando atrás una vida entera de sombras. Y que, al lado de David, comenzaba un camino nuevo. Un camino lleno de promesas que todavía no se atrevían a decir en voz alta, pero que ya vivían en cada mirada y en cada latido compartido. El sol descendía lentamente sobre los campos de caña y naranjos, pintando el cielo con tonos de fuego suave. La hacienda Montoya parecía envuelta en una calma serena, como si el mundo quisiera regalar un instante de respiro tras los días turbulentos que habían marcado la vida de Claudia Herrera. Sin embargo, bajo esa apariencia apacible, la tierra vibraba con una tensión silenciosa, una tensión que anunciaba que nada estaba realmente en paz. Claudia caminaba por el corredor principal con la falda ligera, moviéndose al ritmo de la brisa tibia. Aún llevaba el chal que David le había dado días atrás, y aunque su corazón seguía palpitando con nerviosismo por la reciente tormenta emocional, había en su rostro una suavidad nueva, un destello tenue de esperanza. Estaba de regreso en la hacienda, en un sitio donde, por primera vez en años, había sentido protección y dignidad, pero sabía que las sombras no habían desaparecido. Rosa María la alcanzó con paso rápido, la respiración entrecortada y el gesto preocupado. «Niña, te buscaba. Algo está sucediendo afuera». Claudia frunció el ceño. «¿Qué ocurre?» «Hombres del consejo, y también ese tal don Esteban, vinieron a hablar con el señor. No me gusta la expresión que traen». Claudia sintió un estremecimiento helado. «¿Y el señor David?» «Está en su despacho, pero no salió a recibirlos con gusto. Eso te lo aseguro». El corazón de Claudia comenzó a latir con fuerza. Sin pensarlo, caminó hacia el despacho, aunque sabía que no debía acercarse demasiado. Cuando llegó, escuchó voces tensas entre las paredes gruesas de adobe. «Usted está equivocándose, don David», decía una voz desconocida, áspera. «El pueblo entero comenta que protege a esa muchacha por razones impropias». Otra voz añadió, seca y arrogante, «Y no olvide que los hacendados respetables deben mantener un ejemplo. Tener a una mujer de origen humilde en su casa, causando escándalo, es una mancha que no podemos ignorar». Claudia retrocedió al escuchar eso, sintiendo cómo su pecho se cerraba. Luego escuchó una voz que conocía demasiado bien, la voz de Esteban Cifuentes. «Déjeme hablar con franqueza, don David. Esa joven le traerá problemas. Gente como ella solo busca aprovecharse de hombres como usted». Claudia cerró los ojos con dolor. ¿Cómo podía un desconocido juzgarla así? Pero fue la respuesta de David lo que la hizo abrirlos de inmediato. «No vuelva a referirse a Claudia de esa manera», dijo él con voz grave, firme, cargada de una autoridad que hacía temblar incluso al silencio. «Ella es una mujer honorable». Los murmullos crecieron al otro lado de la puerta. «Honor no tiene quien vive bajo techo ajeno sin apellido respetado», replicó Esteban. «Ella tiene apellido», respondió David, «uno que le fue arrebatado, y si alguien aquí actúa sin honor, no es ella». Un golpe seco contra la mesa sacudió la habitación. «Este asunto ya salió del control de la hacienda»,
Se está poniendo en duda su integridad, don David. Su reputación está en peligro. Tendrá que explicar su relación con ella. David respondió: mi relación con Claudia no necesita explicarse ante ustedes. Esas palabras, pronunciadas con tal seguridad, hicieron que Claudia sintiera un calor en el pecho, un calor que mezclaba ternura, sorpresa y un temor irresistible. Pero lo que siguió la dejó sin aliento. «Y si mi reputación está en riesgo por protegerla», añadió él, «entonces consideraré ese riesgo como un precio justo». La tensión explotó en murmullos indignados. «Esto es una locura, señor Montoya», exclamó uno de los hombres del consejo. «Lo único que es una locura», replicó David, «es perseguir a una mujer inocente para silenciar rumores que ustedes mismos alimentan». El sonido de sillas moviéndose marcó el fin de la reunión. Claudia se apartó a un pasillo cercano cuando vio salir a los hombres. Sus rostros estaban tensos, algunos irritados, otros confusos. Esteban la vio al pasar y sonrió con ese gesto venenoso que tanto la inquietaba. «No te acostumbres demasiado a este lugar, muchachita», murmuró con frialdad. Claudia bajó la mirada, pero el corazón le latía rápido. Apenas los hombres se alejaron, David salió del despacho con expresión seria. Caminaba con paso largo, pero cuando la vio, se detuvo. «Claudia». Su voz bajó inmediatamente de tono, como si todo lo duro del mundo desapareciera apenas la miraba. Ella dio un paso tímido. «Señor, ¿le hicieron daño?» David negó con suavidad. «No te preocupes por mí. Preocúpate por lo que siento cuando te veo así, tan asustada». Claudia bajó los ojos, pero él se acercó lentamente. «¿Escuchaste algo?», preguntó. Ella dudó, pero asintió. «Escuché lo que dijeron sobre usted y sobre mí». David cerró los ojos un instante, respirando hondo. «No quiero que esas palabras te lastimen». «Pero me lastiman», confesó ella. «No por mí, sino por lo que usted está sufriendo. No quiero ser la causa de su dolor». David dio un paso más, quedando tan cerca que la brisa tibia parecía atraparse entre sus cuerpos. «Tú no causas mi dolor, Claudia, pero sí causas algo que me asusta aún más». Ella levantó lentamente la mirada, y sus ojos se encontraron. Ese instante parecía detener el tiempo. ¿Qué le causó, señor?» David tragó saliva, como si decirlo fuera un acto de valentía. «Me hace sentir». Claudia sintió que el aire la abandonaba. Su corazón comenzó a latir con desesperación. Él continuó con voz más baja. «Me haces sentir cosas que creí enterradas para siempre». Ella dio un paso involuntario hacia él. «Señor, he intentado luchar contra esto», dijo él, «pero no puedo, no quiero hacerlo». El silencio que siguió los envolvió como un susurro cálido. Un silencio lleno de electricidad, de confesiones no pronunciadas, de deseos tan intensos que temblaban bajo la piel. Claudia, con voz temblorosa, murmuró: «Yo tampoco puedo evitar lo que siento». Los ojos de David se suavizaron tanto que parecían dos mares tranquilos. Dio otro paso y extendió su mano hacia la de ella. «Ven conmigo», dijo. «Quiero hablar contigo, lejos de estas miradas llenas de maldad». Claudia lo siguió por un corredor lateral que llevaba a un balcón amplio con vista a los campos. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Un viento cálido hacía bailar las cortinas blancas, creando una escena que parecía sacada de un sueño. «Aquí, nadie nos molestará», dijo él en voz baja. Claudia se apoyó en la baranda de madera, respirando lento. David se colocó a su lado, lo suficientemente cerca para sentir la temperatura de su cuerpo, pero sin tocarla. «Claudia», comenzó él, «lo que siento por ti es algo que no esperaba, algo que me enciende el alma». Ella bajó la mirada. «Señor, yo no sé si lo que siento está bien. Solo sé que cuando usted está cerca, me tiembla el corazón». David la observó con tanta intensidad que ella sintió que su rostro ardía. «¿Puedo decirte algo sin que te asustes?», preguntó él. «Sí», susurró ella.
David se inclinó apenas hacia ella. Su voz salió como un susurro profundo. «Me estoy enamorando de ti». Claudia se quedó inmóvil. Le temblaron los labios, los dedos, hasta la respiración. «Señor, yo... No tienes que decir nada ahora», dijo él, casi temiendo que sus palabras la quebraran. «Pero necesitaba decírtelo. Ya no puedo guardarlo». Claudia levantó la mirada con una mezcla de temor y felicidad. «Yo no sabía cómo llamarlo, pero lo que siento también crece cada día». David cerró los ojos, como si el alma se le aflojara. Entonces, con toda la delicadeza del mundo, tomó el rostro de ella entre sus manos. No la apresó, no la reclamó, solo la sostuvo como si temiera que el viento se la llevara. «Claudia», murmuró, «no sabes cuánto he deseado este momento». Ella apoyó sus manos temblorosas sobre el pecho de él. «Yo también», confesó, y lentamente, como si temieran romper un hechizo, sus rostros se acercaron. El primer roce fue apenas un suspiro, un aliento compartido, un temblor contenido. Ella cerró los ojos y él inclinó el rostro. El mundo entero pareció detenerse cuando sus labios se encontraron en un beso suave, lento, lleno de ternura y emoción contenida. No era un beso arrebatado, sino uno que hablaba de días de silencio, de miradas prolongadas, de manos que habían querido tocarse y no se habían atrevido. Un beso que decía más que cualquier palabra. Cuando se separaron, Claudia tenía las mejillas encendidas y los ojos brillantes. David apoyó su frente en la de ella. «No importa lo que diga el mundo», murmuró. «Mientras tú estés conmigo, no tengo miedo». Claudia acarició su mejilla. «Entonces, no me suelte». «Nunca», respondió él. Y mientras el cielo caía en la noche y las primeras estrellas se encendían sobre la hacienda, Claudia y David quedaron abrazados por un sentimiento que ya no podía ocultarse. Un amor naciente, pero tan intenso que comenzaba a cambiar el destino de ambos, sin que ellos aún comprendieran hasta dónde los llevaría. La mañana amaneció espesa, con un cielo gris que anunciaba lluvia antes del mediodía. En los campos de la hacienda Montoya, los trabajadores realizaban sus labores con lentitud inusual, como si el aire mismo pesara sobre sus hombros. Algo se sentía distinto desde la tarde anterior, desde ese instante en que Claudia había regresado tomada de la mano de don David Montoya, y los rumores se habían encendido en Cartagena como hierba seca bajo el sol. Pero dentro de la hacienda, más que tensión, había un silencio expectante, casi reverente, como si todos supieran que algo grande estaba por desatarse. Claudia despertó en la habitación que Rosa María le había preparado. Dormió por primera vez en años sin sobresaltos, sin gritos ni amenazas tras la puerta. Aún recordaba la caricia tibia de la mano de David sosteniendo la suya camino a la hacienda, y el beso suave, dulce, inolvidable que él le había dado bajo el cielo rosado del atardecer. Cada vez que pensaba en ese momento, su corazón latía con fuerza desbordada. Se levantó y se arregló el cabello con dedos temblorosos. La luz tenue de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando suavemente su rostro. Tomó el chal que siempre la acompañaba y respiró hondo antes de bajar al comedor. Allí encontró a Rosa María, quien la miró con ternura y un toque de complicidad. «Dormiste mejor, ¿verdad, niña? Tu cara lo dice todo». Claudia se sonrojó. «No sé qué cara es esa». Rosa María rió quedito. «La de una mujer que descubrió que el corazón sabe hablar». Claudia bajó la mirada, acariciando el borde del chal. «Tengo miedo, pero también tengo esperanza. Y eso ya es un milagro», respondió la criada. Pero antes de que Claudia pudiera continuar hablando, escucharon pasos firmes en el corredor. Rosa María sonrió y se apartó. «Viene a verte», susurró, como quien anuncia algo sagrado. Claudia levantó la cabeza justo cuando don David Montoya entraba en la estancia.
A pesar de la tensión en su mirada, su presencia seguía siendo cálida, firme, profunda. Vestía camisa blanca impecable y un chaleco oscuro que resaltaba su porte. Cuando sus ojos encontraron los de ella, el mundo pareció detenerse un instante. «Buenos días, Claudia», dijo él con voz suave. «Buenos días, señor», respondió ella, sintiendo cómo su pecho se llenaba de emoción. David se acercó con pasos lentos, casi medidos, pero la intensidad en su mirada la envolvió de inmediato. «¿Dormiste bien?». Claudia asintió, pero su voz no salió. David sonrió apenas, con ese gesto que le suavizaba el rostro entero. «Anoche, ¿pensaste en lo que hablamos?», preguntó él. Ella bajó la mirada, sintiendo el rubor ascender por sus mejillas. «No pude pensar en otra cosa». David inclinó la cabeza para verla mejor. «Yo tampoco». La tensión dulce que nació entre ellos era tan palpable que Rosa María se retiró discretamente, dejándolos solos. David tomó un respiro profundo. «Claudia, lo que siento por ti es real, pero hoy debo contarte algo que no había previsto». El corazón de Claudia dio un salto inquieto. «¿Algo malo?». David frunció ligeramente el ceño. «No para ti, pero sí para mí. Hoy llegará el consejo otra vez. Y no vendrán a hablar, vendrán a exigir». Claudia sintió un nudo en la garganta. «¿Exigir qué?». David se acercó un poco más hasta que ella pudo sentir la calidez de su proximidad. «Exigir que tú te vayas, que abandones esta casa, que abandones lo que tú y yo estamos empezando a sentir». La voz de Claudia tembló. «Pero no quiero irme, y yo no quiero que te vayas», respondió él sin dudar. «Pero debo prepararme, porque si ellos insisten, deberé enfrentar la mayor lucha de mi vida». Antes de que Claudia pudiera responder, el sonido de cascos y voces se escuchó desde el patio delantero. La llegada de hombres a caballo, murmullos nerviosos, pasos apresurados. «Ya están aquí», murmuró David. Claudia sintió miedo, pero lo miró con una determinación suave. «No me esconderé». David sonrió con admiración. «Eso me enorgullece». Salieron al corredor principal. Desde el balcón de la hacienda se podía ver la comitiva del concejo. Entre los hombres destacaba la figura arrogante de Esteban Cifuentes, con una expresión de triunfo anticipado que hacía hervir la sangre. Don Ramiro Montoya apareció también, nervioso, pero tratando de mantener compostura. «Hijo, por favor, piensa bien lo que vas a hacer», susurró. «Un error podría costarte todo». David no apartó la mirada del grupo que se acercaba. Un error sería dejar que la injusticia gane. Cuando las autoridades se detuvieron frente a la hacienda, uno de los miembros del concejo levantó un documento. «Don David Montoya, estamos aquí para hacerle entrega de una notificación oficial. La presencia de la joven Claudia Herrera en esta casa ha generado desorden social y rumores graves sobre su conducta. Exigimos que la muchacha abandone la hacienda inmediatamente». Un murmullo se levantó entre los trabajadores que observaban desde diferentes puntos. Claudia tragó saliva, pero permaneció al lado de David. Él tomó el documento, lo miró sin siquiera leerlo y lo dobló con lentitud. «No acepto su petición», declaró con voz firme. Los hombres intercambiaron miradas indignadas. «Está negándose a cumplir una orden directa». «Me niego a someterme a una mentira», dijo David. «Claudia no ha cometido falta alguna. La única injusticia aquí es la que ustedes perpetúan». Esteban dio un paso al frente, disfrutando la tensión. «Don David, todos sabemos lo que está ocurriendo aquí. Usted ha perdido la razón por una muchacha que solo busca beneficios. No lo culpo. Es joven, bonita». Claudia bajó la cabeza, sintiéndose humillada, pero David avanzó un paso y su voz se volvió peligrosa. «Ni se atreva a hablar así de ella». «Entonces explíquenos», dijo Esteban. «¿Por qué arriesga su nombre por alguien sin apellido, sin fortuna, sin honor?» David se volvió hacia Claudia. Su mirada era una mezcla de ternura y decisión. «Tiene honor»,
dijo él, más del que ustedes podrían reconocer jamás. Luego se volvió hacia el consejo. Y si creen que voy a renunciar a protegerla, están muy equivocados. Los hombres se alteraron, murmurando entre ellos. Uno de ellos levantó la voz. Esto lo dejará aislado, don David, sin apoyo social, sin alianzas. Incluso su hacienda podría verse afectada. Claudia sintió un temblor recorrer su cuerpo. David, en cambio, se mantuvo firme. Prefiero perderlo todo antes que perder mi humanidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El líder del concejo, irritado, hizo una señal. Si no entrega a la joven por voluntad propia, procederemos a acciones legales. Háganlo, respondió David. La comitiva se retiró poco a poco, frustrada, pero no derrotada. Todos sabían que volverían, y que la presión aumentaría. Cuando quedaron solos en el corredor, Claudia respiró con dificultad. Señor, usted arriesgó demasiado. David se volvió hacia ella, y por un instante sus emociones se desbordaron en su mirada. Por ti arriesgaría aún más. Claudia sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Yo no merezco que usted sufra por mí. No digas eso. David tomó sus manos con fuerza suave. Si no estuvieras aquí, Claudia, mi vida estaría vacía. Ella bajó la mirada conmovida. ¿Qué vamos a hacer ahora? David la acercó lentamente, como si temiera que el viento la arrebatara. Resistir, dijo él. Mientras tú estés de mi lado, yo resistiré. Claudia levantó la mirada y sus ojos se encontraron. El mundo desapareció alrededor de ellos. Solo existían sus respiraciones, el temblor de sus manos entrelazadas y un sentimiento que crecía con la fuerza de una tormenta. David, susurró ella por primera vez, llamándolo por su nombre. Él cerró los ojos al escucharla. Dímelo otra vez. David, repitió ella, con la voz cargada de emoción. Él la rodeó con sus brazos, despacio, como si abrazara algo sagrado. Apoyó su mejilla en el cabello de ella y murmuró, «Nunca te dejaré sola». Claudia cerró los ojos, dejando que su corazón descansara por primera vez en un susurro de amor verdadero. Pero aunque el momento era dulce y profundo, ambos sabían que la tormenta apenas comenzaba, y que esa tormenta pondría a prueba no solo su amor, sino también la fuerza de sus almas. El día había sido largo, lleno de tensiones y silencios cargados de significado. Los rumores en Cartagena se volvían cada vez más densos, y la presencia de Claudia en la hacienda Montoya se había convertido en motivo de especulación constante. Sin embargo, dentro de las paredes del hogar de don David Montoya, algo diferente comenzaba a germinar. Era un sentimiento cálido, profundo, difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. Caía la noche lentamente, envolviendo la hacienda en un manto azul oscuro, mientras las luciérnagas comenzaban a brillar entre los arbustos que bordeaban el jardín. El aire estaba impregnado de fragancia de azahar y de una suave humedad proveniente del mar cercano. Era una noche que parecía esconder un presagio, una promesa. Claudia se encontraba en la pequeña sala donde Rosa María solía ordenar manteles y flores. Trataba de ayudarla, pero sus manos estaban inquietas, como si su corazón se hubiera adelantado a los acontecimientos que aún no comprendía del todo. Rosa María la miró de reojo y sonrió. «Niña, no has puesto una flor en su sitio desde hace media hora. Tienes la mirada perdida». Claudia se sonrojó. «No es eso. Yo solo estoy preocupada por todo lo que sucede». Rosa María negó suavemente con la cabeza. «Estás pensando en él». Claudia quiso protestar, pero su voz se quedó atrapada en la garganta. Una ola cálida la recorrió y su pecho se apretó con una ternura nueva. «No es correcto que yo», murmuró ella. «¿Que lo quieras?», completó Rosa María con naturalidad. Claudia abrió los ojos con sorpresa. «Niña, los sentimientos no piden permiso. Llegan cuando tienen que llegar, y si hay alguien en este mundo que merece ser querida, eres tú».
Claudia bajó la mirada, sintiendo un leve temblor. Tengo miedo. Todo es tan nuevo para mí. Porque nunca te dieron la oportunidad de sentir, dijo Rosa María con voz suave. Pero ahora tu corazón está aprendiendo. Antes de que Claudia pudiera responder, pasos firmes resonaron en el pasillo. Rosa María se levantó rápidamente. «Ve, niña, ese paso no es mío, ni de ningún trabajador». Y salió discretamente por la puerta trasera, dejando a Claudia sola justo cuando don David entraba en la estancia. Vestía camisa blanca y un chaleco oscuro. Su expresión era seria, pero cuando vio a Claudia, una suavidad inmediata apareció en sus ojos, borrando cualquier sombra. «Buenas noches, Claudia», dijo con voz profunda. Ella inclinó la cabeza. «Buenas noches, señor». David avanzó despacio, como si temiera sobresaltarla. «He estado pensando en todo lo que ocurrió hoy, en lo que dijeron, en lo que exigen». Claudia sintió un vacío en el estómago. «Si desea que me vaya, yo lo entenderé». David frunció el ceño y se acercó de inmediato. «No digas eso nunca más». El tono, aunque suave, tenía una firmeza que detuvo cualquier otra palabra en los labios de Claudia. «No quiero que te vayas», continuó él. «Lo que más deseo es que te quedes. Aquí, a mi lado». Claudia respiró hondo. «Pero están diciendo cosas terribles. Me culpan a mí, lo culpan a usted. No quiero dañarlo». David negó con un movimiento lento. «No me haces daño. Al contrario, desde que llegaste, siento que vivo». La confesión cayó entre ambos como un susurro poderoso que parecía sacudir el aire. David miró alrededor, como asegurándose de que estaban solos. Luego extendió su mano. «Acompáñame al jardín». Claudia dudó apenas un instante, pero luego colocó su mano sobre la de él. El contacto la estremeció. Sus dedos encajaron como si hubieran estado esperando ese enlace desde siempre. Salieron al jardín, donde la brisa nocturna acariciaba los setos cuidadosamente podados. La luna creciente iluminaba los caminos de piedra y realzaba el brillo de las luciérnagas que revoloteaban entre los naranjos. Caminaron en silencio unos pasos. «Claudia», murmuró él finalmente, «lo que pasó hoy frente al consejo no fue suficiente para hacerme retroceder. No renunciaré a ti por miedo, no renunciaré a lo que siento». Claudia sintió que las piernas le temblaban. «Señor, no sé si merezco tanto». David la detuvo con suavidad, tomándola por los hombros. «Deja de pensar que no mereces. Eres fuerte, Claudia. Eres noble y eres más valiosa de lo que imaginas». Ella levantó los ojos lentamente, encontrando en los de él una calidez que la envolvió por completo. «No entiendo por qué me mira así», dijo Claudia en un susurro tembloroso. David respiró hondo y respondió con una sinceridad que parecía brotar desde lo más profundo de su alma. «Porque estoy enamorado». Las palabras quedaron suspendidas como un latido entre ambos. Claudia sintió que el mundo se desmoronaba y renacía al mismo tiempo. Sus labios temblaron. «David». Él sonrió apenas al escuchar su nombre en la voz de ella. «No tienes que decir nada que te asuste, solo quiero que sepas lo que siento. Quiero que comprendas que no te protegería así si no fuera porque tu ausencia me resultaría insoportable». Claudia sintió que las lágrimas inundaban sus ojos. Yo también siento cosas que no puedo explicar. Cuando estoy cerca de usted, todo cambia». David levantó una mano y rozó suavemente su mejilla. El contacto fue tan leve, tan cuidadoso, que la piel de Claudia se estremeció. «¿Cambian para bien?», preguntó él. «Sí», dijo ella con una voz que apenas podía sostenerse. David sonrió de manera suave, íntima. «Quiero que sigamos adelante. Quiero descubrir lo que este sentimiento significa para los dos. Pero si tengo que luchar contra Cartagena entera, lo haré». Claudia dio un paso hacia él, guiada únicamente por la emoción. Colocó su mano temblorosa sobre el pecho de David, sintiendo el latido fuerte bajo su palma. «No quiero que luches solo.
Él colocó su mano encima de la de ella. Entonces quédate conmigo, no importa lo que digan, no importa lo que exijan, quédate. Claudia no pudo contener las lágrimas que comenzaron a rodar lentamente por su rostro. David las limpió con sus dedos, con una ternura que la desarmó por completo. «No llores, Claudia», murmuró. «No quiero verte sufrir». Ella negó con suavidad. «No lloro de tristeza. Lloró porque por primera vez me siento elegida». David cerró los ojos un instante, como si esas palabras lo atravesaran de lleno. «Lo eres», dijo él. «Eres la mujer que mi corazón escogió». La frase cayó sobre Claudia como un abrazo profundo. Su pecho ardía con una mezcla de emoción y asombro. David, viéndola así, se inclinó despacio. «¿Puedo abrazarte?», preguntó con voz suave. Claudia apenas pudo asentir. David la rodeó con sus brazos, envolviéndola con la fuerza exacta, con la protección que ella nunca había conocido, con un cariño que parecía destinado desde mucho antes de que sus caminos se cruzaran. Claudia apoyó su rostro en el pecho de él, y por un momento el mundo dejó de existir. La noche cómplice parecía guardar silencio para no interrumpir aquello que despertaba entre ellos. Cuando se separaron un poco, David mantuvo sus manos sobre los hombros de ella. «Quiero mostrarte algo», dijo. La llevó hacia un pequeño mirador que se encontraba detrás de los naranjos. Desde allí se podía ver toda la extensión de la hacienda iluminada por faroles y por la luna. El horizonte se extendía profundo, infinito. «Todo esto», dijo él, «algún día no significará nada si no estás tú aquí». Claudia sintió que el aliento se le escapaba. Era demasiado, demasiado hermoso, demasiado intenso, pero también era real. «David», murmuró temblando. Él tomó su mano de nuevo entrelazando los dedos. «Quiero que esta noche sea el comienzo de algo verdadero, sin miedo, sin dudas». Claudia lo miró con los ojos llenos de luz y emoción contenida. «Yo no dudo de usted», dijo ella. «Solo dudo de que pueda merecer algo tan grande». David llevó una de sus manos al rostro de ella, levantándole el mentón. «Entonces, permíteme demostrártelo». Claudia cerró los ojos cuando él acercó su frente a la de ella. Fue un gesto íntimo, profundo, más poderoso que un beso. Sus respiraciones se encontraron y se mezclaron, y un estremecimiento dulce recorrió el cuerpo de ambos. «Estoy contigo», murmuró ella. «Y yo contigo», respondió él. El viento nocturno acarició la escena, moviendo suavemente el cabello de Claudia y la camisa de David. Las naranjas maduras despedían un perfume dulce. Las primeras gotas de un rocío ligero comenzaron a caer, creando un brillo tenue en las hojas. Claudia y David permanecieron allí, tomados de las manos, mirando la hacienda y al mismo tiempo mirándose el uno al otro, sabiendo que el amor que habían declarado estaba destinado a cambiarlo todo. Nada sería fácil, pero en esa noche, bajo la luna y el perfume de azahar, el amor había sido pronunciado con verdad, y esa verdad, tan pura y tan profunda, ya no podría deshacerse. El amanecer sobre Cartagena tenía un brillo distinto al de aquellos años turbulentos. El cielo se veía más amplio, más sereno, como si la ciudad hubiera aprendido a respirar con mayor libertad. Las campanas de la parroquia cercana repicaban con un sonido profundo y cálido, mientras la brisa del mar se mezclaba con el aroma de naranjos que seguían floreciendo en la hacienda Montoya, ahora renovada, más viva, más llena de voces y risas que en el pasado. Habían transcurrido 8 años, desde aquel día en que el amor desafió los murmullos del pueblo, las injusticias del concejo y el veneno de quienes intentaron separar lo que el destino ya había unido. Y ese amor, lejos de debilitarse, había crecido con la fuerza de las raíces profundas que se aferran a la tierra para florecer incluso en las tempestades. La hacienda, que antaño era silenciosa y solemne, ahora estaba llena de movimiento.
El sol iluminaba un amplio corredor donde dos niños corrían y reían sin descanso. El mayor, Hernán, de 7 años, tenía la mirada decidida y protectora de su padre. La menor, Elisa, de 5 años, poseía la dulzura en la expresión y la ternura en los gestos de su madre. Ambos jugaban alrededor de los naranjos, mientras una figura femenina los observaba con una sonrisa tranquila. Claudia Herrera de Montoya, ahora reconocida como una de las mujeres más respetadas de la región, permanecía de pie junto a la baranda del corredor, sosteniendo un cuenco de frutas recién cortadas. Su cabello estaba recogido con elegancia, y la serenidad de su rostro hablaba de años vividos con plenitud, amor y cicatrices superadas. Su vestido de tonos suaves reflejaba la prosperidad de la familia, pero mantenía la sencillez que siempre había caracterizado su alma. Los años le habían dado una belleza más reposada, más completa. Sus ojos, que antes escondían dolor y temor, ahora brillaban con seguridad y paz. «No corran tanto, mis amores», dijo con tono suave. «Van a tropezar». «No me voy a caer», respondió Hernán, mientras su hermana lo seguía con risas que iluminaban el ambiente. Claudia sonrió. Verlos correr era la mayor bendición de su vida. Unos pasos resonaron detrás de ella. Eran pasos conocidos, firmes, tranquilos. Se volvió y lo encontró ahí, tal como cada día desde hacía 8 años. Don David Montoya, su esposo, caminaba hacia ella con una carpeta bajo el brazo y la misma sonrisa que había usado la primera vez que la miró con amor verdadero. Su porte seguía siendo elegante, aunque en sus sienes brillaban ahora unos hilos plateados que solo lo volvían más distinguido. En su mirada había la misma intensidad de siempre, pero más madura, más profunda. «¿Están dando guerra estos dos?», preguntó mientras se acercaba. «La mejor guerra de todas», respondió Claudia, rozándole la mano. David pasó un brazo por su cintura, atrayéndola con suavidad hacia él. «8 años y todavía no puedo creer que estés aquí, a mi lado». Ella apoyó su cabeza en su hombro. «8 años, y todavía siento lo mismo cuando me abrazas». David la miró con ternura, como si el tiempo no hubiera pasado. «¿Lo mismo?». Claudia levantó la mirada y lo corrigió con una sonrisa que aún aceleraba el corazón de él. «No, más». Él rió suavemente, acariciándole el rostro. «Eres mi alegría, Claudia. Lo has sido desde el primer día». Antes de poder responderle, los niños corrieron hacia ellos. Hernán se aferró a la pierna de David, mientras Elisa levantaba los brazos para que su padre la alzara en vuelo. «Papá, mamá dijo que yo corro más rápido que Hernán», anunció la niña con orgullo. «Ah, no es cierto», protestó el mayor. David los abrazó a ambos. «Para mí, ustedes dos son los más rápidos del mundo». Claudia sintió un nudo cálido en el corazón mientras los observaba. Ese era su hogar. Ese era el futuro que nunca había imaginado posible. Pero no todo había sido fácil. La sociedad de Cartagena había cambiado, sí, pero no por voluntad inmediata. Tras el escándalo que intentó destruir la reputación de David, muchos en el consejo pagaron un precio alto por sus decisiones. Las acusaciones injustas, sumadas a la manipulación de las tierras de Claudia, salieron a la luz pública cuando David presentó pruebas irrefutables ante las autoridades coloniales. Doña Beatriz Herrera, la madrastra de Claudia, enfrentó juicio por fraude y abuso. Fue despojada de la pequeña fortuna que había acumulado a costa del padre de Claudia y terminó viviendo en soledad, lejos de la ciudad. Nunca se presentó en la vida de Claudia otra vez, pero la joven, con un corazón noble, nunca permitió que la amargura la consumiera. De Esteban Cifuentes, aquel hombre arrogante que había sembrado rumores y desprecios, se decía que su fortuna cayó en desgracia. Sus negocios fracasaron porque nadie confiaba ya en su palabra. Su soberbia